Bienvenidos a El Debate. El 11 de septiembre de 2001. Es que más que una fecha, es una herida en la memoria colectiva, un momento que lo cambió, casi todo. Hoy vamos a sumergirnos en cómo la gran narrativa norteamericana intentó procesar ese trauma y nos vamos a centrar en dos obras que son monumentales: Bleeding Edge de Thomas Pynchon e In the Shadow of No Towers de Art Spiegelman. Exacto. Y la cuestión que nos planteamos, a raíz de un análisis muy profundo de estas obras, no es solo qué cuentan, sino cómo lo cuentan. La pregunta central que vamos a discutir es: ¿representan estas obras una ruptura, una forma radicalmente nueva de narrar el trauma? Yo voy a defender que sí, que inauguran un enfoque que disuelve las viejas fronteras entre el yo, la historia y el arte, y que forjan una nueva ética de la responsabilidad. Y yo, en cambio, voy a argumentar que si bien son obras maestras de una complejidad, abrumadora, sus técnicas son en realidad la culminación de un camino que el posmodernismo ya había explorado a fondo. Es posible que este nuevo marco teórico que se les aplica sea una forma brillante de describir un fenómeno literario que, en esencia, ya conocíamos. Bien, pues para empezar a exponer mi punto, tengo que partir de una idea que curiosamente no viene de la crítica literaria, sino de la física teórica. Se trata de la distinción entre dos maneras de entender la realidad. El modelo tradicional, el que todos usamos por defecto, es el de la interacción. Interacción, es decir, dos o más cosas que existen por separado y que luego chocan o se influyen mutuamente, como dos bolas de billar, por ejemplo. Justo. El observador, lo observado y el aparato de medida. Tres entidades separadas que preexisten a su encuentro. En literatura, este modelo nos lleva directos al relativismo posmoderno. Hay una realidad ahí fuera, el 11S, y luego hay múltiples perspectivas, múltiples narradores que la interpretan, pero nunca la alcanzan del todo. Es la idea de una verdad inalcanzable. De acuerdo. Ese es el terreno conocido del posmodernismo. Pero el estudio que analizamos propone un modelo radicalmente distinto, el de la intraacción. Intra, no inter, o sea, dentro de, no entre. Exactamente. Y el cambio es crucial. Aquí, el sujeto que observa, el objeto observado y el instrumento que se usa no preexisten, no son entidades separadas. Emergen y se definen mutuamente en el mismo acto de observación. No interactúan, intraactúan, se constituyen juntos. Y si aplicamos esto a Pynchon y Spiegelman, la implicación es enorme. El trauma del 11S, la subjetividad del autor que lo vive y la propia novela o cómic no son elementos separados, se crean juntos, en un fenómeno inseparable. Vale, es un concepto potente, lo admito. Pero llévamelo al terreno práctico. ¿Qué significa eso para la lectura de la obra? Significa que superamos la simple incertidumbre del todo es relativo para entrar en un terreno de lo que el análisis llama determinación responsable. El autor, el texto y el evento histórico están tan entrelazados que son corresponsables de la realidad que crean. Es una nueva forma de ética. Entiendo la elegancia teórica del argumento, de verdad. Pero yo lo veo de otra manera. Lo que describes, esa idea de que la realidad se construye con el lenguaje, de que la historia es un texto y la identidad del sujeto es inestable, ese es el ABC de la literatura posmoderna. Las estrategias de Pynchon con su paranoia, sus conspiraciones, sus múltiples versiones de la realidad, o la metaficción de Spiegelman, que se dibuja a sí mismo dibujando, son los ejemplos de Manuel. ¿Pero no ves la diferencia? Una cosa es decir que la realidad es mediada por el lenguaje y otra muy distinta es decir que la realidad emerge en el encuentro con el lenguaje. A efectos prácticos, para quien lee, me parece una distinción muy sutil. Mi posición es que este análisis, en el fondo, lo que hace es aplicar una nueva y fascinante metáfora científica, esta de la intraacción, a un conjunto de técnicas literarias que ya estaban muy consolidadas. No digo que no aporten nada, pero quizá no está revelando algo completamente nuevo, sino renombrando con un lenguaje de física cuántica lo que estos autores ya hacían de forma intuitiva. Una crítica brutal de la historia, del poder y de cómo se representa la verdad. Esa responsabilidad de la que hablas es para mí el potente y necesario comentario político y moral que siempre ha estado en el corazón de su obra. De acuerdo, vayamos a los textos, porque creo que ahí la diferencia se ve más clara. Pensemos en In the Shadow of No Towers de Spiegelman. Es una obra muy personal, casi una sesión de terapia gráfica.
Pero no se limita a contar su experiencia del 11S, hace algo muy particular. Superpone sus dibujos y sus recuerdos con viñetas de cómics neoyorquinos de principios del siglo XX como The Katzenjammer Kids o Little Nemo. Sí, el efecto es increíblemente potente. Esas viejas tiras cómicas, que eran inocentes en su origen, de repente parecen hablar del 11S. Torres que caen, personajes cubiertos de polvo, una sensación de caos. Es una yuxtaposición genial, desde luego. Exacto. Pero la tesis de la intraacción diría que no es una simple yuxtaposición o una alegoría. No es que Spiegelman esté usando los cómics antiguos para hablar del presente. Es algo más profundo. Lo que ocurre es que los textos antiguos se vuelven agentes activos. El trauma del 11S los activa de una forma nueva y, a su vez, la narrativa del 11S es redefinida por esos cómics. Se crea un fenómeno donde el pasado y el presente se constituyen mutuamente. No hay un antes y un después claros, ¿sabes? Spiegelman, como autor y personaje, no es un observador externo que maneja los hilos. Está atrapado dentro de esa red de significados, una red de responsabilidad que atraviesa el tiempo. Espera un momento. Lo que describes, un autor que dialoga con textos del pasado para iluminar y criticar el presente, es la definición de manual de la intertextualidad. Es una de las herramientas más poderosas de la literatura. Spiegelman ya lo hizo de forma magistral en Maus, usando el lenguaje del cómic de animales para hablar del Holocausto. Es un maestro absoluto en crear alegorías históricas a través de la confrontación de imágenes y textos. ¿Pero no es esto distinto? En Maus, la alegoría es más estable. Los judíos son ratones, los nazis son gatos. Aquí la relación es más caótica, más inestable. Puede que sea más compleja, sí, pero el mecanismo fundamental me parece el mismo. Llamarlo intraacción y decir que los textos tienen agencia añade una capa de terminología teórica que, en mi opinión, oscurece más que ilumina. La responsabilidad y el genio emanan de la intención y la habilidad de Spiegelman como autor para conectar discursos dispares y generar una chispa de significado crítico. Atribuirle una agencia propia a los textos me parece que es, en cierto modo, quitarle mérito al artista. Entiendo que lo veas así con Spiegelman porque su figura autoral es muy visible. Él está literalmente dibujado en el cómic. Pero esa idea se complica muchísimo más con Pynchon, y creo que ahí es donde el modelo de interacción se vuelve indispensable. En Bleeding Edge, la novela empieza en un terreno pynchoniano muy familiar, ¿verdad? Totalmente. La protagonista, Maxine Chernow, una investigadora de fraudes, se ve envuelta en una red de conspiraciones tecnológicas y financieras en la burbuja de las .com, justo antes del 11S. Es la clásica paranoia de Pynchon. Múltiples narrativas, nadie sabe qué es verdad, una sensación de incertidumbre total. Exacto, ese es el modelo interactivo clásico, muchas perspectivas chocando contra una realidad que es, en última instancia, incognoscible. Pero la novela da un giro, la voz narrativa empieza a tejer una red de referencias que van más allá de la perspectiva de Maxine, conecta sutilmente la historia con la tierra baldía de T.S. Eliot, evocando el trauma de la Primera Guerra Mundial y también, de nuevo, con el Maus de Spiegelman, invocando el Holocausto. Y eso es lo que hace Pynchon. Es un maestro de la alusión, de crear estas redes semánticas que lo conectan todo. Sí, pero aquí no son meros adornos. El punto de inflexión, para mí, es una escena onírica potentísima. Maxine sueña que es un ratón, como en Maus, y en ese sueño tiene una revelación terrible. Se da cuenta de que las víctimas del trauma, de alguna manera, también son cómplices. El texto, a través de este sueño, la obliga a moverse. Pasa de la simple incertidumbre paranoica, del no sé qué creer, a lo que llamábamos antes determinación responsable. Ya no es solo una víctima pasiva de narrativas confusas, sino que se reconoce como una participante activa y responsable en la creación de esa misma realidad. Dar una toma de conciencia moral. Pynchon está utilizando la alegoría y la intertextualidad para lanzar una crítica política demoledora contra la autocomplacencia de Estados Unidos. Está desmantelando el relato simplista de victimización nacional que surgió tras los ataques. ¿Pero no es la forma en que lo hace lo que es nuevo? No lo creo. El sueño de Maxine como ratón es una imagen alegórica de una fuerza brutal que la obliga a confrontar una verdad moral insoportable sobre la complicidad de su país en los eventos que llevaron al 11S. Es un desarrollo temático y ético que no requiere un nuevo paradigma físico-literario para ser explicado.
Me da la sensación de que el marco de la interacción quiere darle una base casi científica a lo que, en última instancia, es un acto de una imaginación literaria y moral colosal. Es Pynchon, no las leyes de la física textual, quien nos lleva a esa conclusión. Veo por qué lo dices, pero déjame darte una perspectiva diferente, porque creo que la clave de todo esto no está solo en la técnica literaria, sino en una idea más profunda sobre qué significa ser humano. El análisis que manejamos traza una genealogía del sujeto. Sostiene que, desde la tradición judeocristiana, lo humano se define por una carencia fundamental, una especie de autoamputación original. El pecado de la autoconciencia nos separa de la naturaleza y nos obliga a buscar un suplemento artificial, una prótesis. Una prótesis como el lenguaje, la cultura, la narrativa. Somos seres protésicos desde el principio, y lo que hace el poshumanismo crítico a través de este concepto de interacción es reconocer por fin esta artificialidad no como una falta o una debilidad, sino como la parte constitutiva de un yo que es por naturaleza responsable. Ahí está la diferencia. Se asume la prótesis, se reconoce que el artificio, la narrativa, la memoria, la historia, no es un instrumento que usamos, sino que es parte de lo que somos, y por tanto tiene agencia y responsabilidad. Es un argumento filosófico muy potente, no lo niego. Teje muy bien muchas ideas. Pero, de nuevo, la idea de un sujeto humano fundamentalmente herido, fracturado, incompleto, vamos, es un pilar del modernismo, del existencialismo, incluso de la tragedia clásica, la identidad que se forja a través de la pérdida y la narrativa como una prótesis para suturar esa herida. Son ideas recurrentes en todo el pensamiento occidental. Pero no se llevan aquí a una conclusión nueva. Se llevan a una conclusión muy actual, sin duda. Lo que hace este análisis, y lo hace de forma brillante, es sintetizar todas estas ideas bajo el paraguas del poshumanismo y la física de Karen Barath. Pero los componentes a mí me resultan familiares. Pynchon y Spiegelman no inventan esta idea, la llevan a su máxima expresión en el contexto del trauma específico del 11S. Por eso sigo pensando que la novedad puede estar más en la etiqueta, en el nuevo y potente marco conceptual, que en la idea central misma, que el arte, en fin, siempre ha intuido. En resumen, y para ir concluyendo, yo diría que analizar estas narrativas del 11S desde el prisma de la interacción nos ofrece algo más que una nueva interpretación literaria. Nos sugiere que estamos presenciando un tránsito, un movimiento para salir del callejón sin salida del relativismo posmoderno, donde todo vale y nada es verdad, hacia una nueva ética del entrelazamiento. El arte ya no es un espejo que refleja el mundo, sino que se convierte en un aparato, un lugar de determinación responsable, donde no somos meros observadores del trauma, sino participantes activos en su continua creación y definición. Por mi parte, concluyo que la obra de estos dos genios es, sin ninguna duda, una exploración de una profundidad abrumadora sobre el trauma, la memoria y la historia. La cuestión central que hemos discutido es si necesitamos el complejo aparato teórico de la física cuántica para comprenderlas en toda su magnitud. Yo creo que es posible verlas como la cima de la tradición posmoderna, que utiliza sus propias herramientas, la metaficción, la ironía, la intertextualidad, para llevarlas a un nuevo nivel de crítica ética y política, sin que sea imprescindible catalogarlas dentro de un paradigma completamente nuevo. En cualquier caso, creo que en lo que sí estamos de acuerdo es en que estas obras nos obligan a hacer algo incómodo, a confrontar no solo un evento histórico que ocurrió ahí fuera, sino nuestro propio papel en la construcción incesante de su significado. Exacto. Al final, sea a través de la interacción o de una crítica posmoderna llevada al límite, el material nos empuja a una reflexión ineludible sobre cómo las historias que contamos moldean nuestra realidad y, sobre todo, cuáles van nuestras responsabilidades dentro de esas historias. Y esa es una pregunta que sigue más vigente que nunca.